Muy buenas noches. En un video, un profesor israelí de la Universidad de Columbia en Nueva York se queja porque las autoridades de la institución permitieron una manifestación en el campus a favor del grupo terrorista de Hamás. En algún momento el profesor pregunta si las autoridades universitarias también hubieran autorizado un mitin, por ejemplo, del Ku Klux Klan, que consideraba racialmente inferiores a los negros y los asesinaba con frecuencia. El docente estaba a favor de limitar la libertad de expresión, de prohibir las manifestaciones a grupos extremistas, ya sea antisemitas, xenófobos o racistas, que tienen un discurso de odio. Para debatir hasta qué punto se debe permitir el discurso de odio, se debe privilegiar o no la libertad de expresión, saludo a nuestros colaboradores de los lunes, aquí en el estudio Ana Laura Magaloni. Ana, hola, Leo. Muy buenas noches. Buenas noches. Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Jorge Castañeda, vía remota. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, Leo, Ana, Héctor. Y Javier Tello, también vía remota. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor, Ana, Jorge. ¿Qué hay, Javier? Y déjame empezar contigo, Javier, porque sé que este es un tema que tú manejas mucho, que desde el punto de vista filosófico te parece interesante, pero también desde el punto de vista moral y de políticas públicas. ¿Cómo ves? Mira, es un viejo debate que sobre todo, tanto a nivel filosófico como de política pública, legal, por un lado tienes a la abrumadora mayoría de las democracias liberales, incluyendo a todas las europeas, y del otro lado tienes a Estados Unidos. Es decir, la abrumadora mayoría de democracias liberales sí regulan, restringen el discurso de odio. El único país que no es Estados Unidos. Y eso ha llevado a un fascinante debate entre varias personas, pero yo destacaría dos grandes abogados, que también son dos grandes filósofos en general y filósofos del derecho en particular, el defensor de la libertad de expresión y que está dispuesto a defender las actuales leyes de Estados Unidos, Ronald Dworkin, sí. Y del otro lado, el gran filósofo Jeremy Waldron, que piensa que sí debería de regularse, si no es que prohibir de alguna manera el discurso de odio. Déjame darte brevemente el discurso de Jeremy Waldron de por qué hay que regular, si no es que prohibir el discurso del odio. Él argumenta que en una democracia liberal, obviamente, la gente necesita participar, si desea participar políticamente de mil formas, ¿sí? Y para poder participar necesita mantener su reputación. Y la reputación, él argumenta, es producto no solo de quién eres como individuo, sino también de la reputación que tiene la comunidad a la que perteneces. La comunidad afroamericana, la comunidad gay, la comunidad judía americana, la comunidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esa reputación, un componente fundamental de esa reputación es la dignidad que debe de tener tanto los individuos de esa comunidad, de ese grupo, como la comunidad en su conjunto, ¿sí? Y el Estado debe de hacerse responsable de mantener esa dignidad mínima necesaria. Y lo que hace el discurso de odio, y la razón por la cual Waldron piensa que debe ser prohibido básicamente, es que el discurso del odio erosiona esa dignidad, erosiona esa posibilidad de participar como igual, porque el mensaje que manda a todo mundo es que cualquier miembro de esa comunidad, por el solo hecho de ser miembro de esa comunidad, apenas si sale de su casa, su seguridad está en peligro y puede ser humillada y discriminada. Y una comunidad y cualquier individuo que pertenece a esa comunidad que siente eso en un sentido genuino, pues no participa como igual. Y en ese sentido, él piensa que el discurso del odio debe de ser prohibido. Y hace una distinción entre discurso de odio y un discurso que hiere los sentimientos de alguien. Es decir, un discurso puede ser ofensivo porque hiere mis sentimientos. Él piensa que eso no debe de ser prohibido. De lo que está hablando es de ir en contra de la dignidad de una persona o un grupo de personas.
que es muy distinto a herir sus sentimientos, ¿sí? Hay un derecho, él piensa, a no ser, a que tu dignidad no sea amenazada, pero no hay un derecho a no ser ofendido. Muy bien. Y digamos, es el argumento de Waldron. Déjeme, le paso el micrófono a Jorge Castañeda, que está en Nueva York y que ha visto, o no sé si las habrás visto o no, estas manifestaciones, pero todo este debate surge por el tema de la guerra y las manifestaciones que ha habido en los campos universitarios de Estados Unidos. Y yo insisto, este para mí es un tema fundamental, no solamente en ese contexto, sino en muchos que estamos viviendo en la actualidad, Jorge. Mira, en efecto, es un tema que arde en muchos campos universitarios, sobre todo del este, sobre todo de la llamada Ivy League, las 8 universidades pues, las más prestigiadas de Estados Unidos, y algunas más, como NYU, donde doy clases yo, la Universidad de Chicago, sí, Stanford, etcétera, ¿no? Mi opinión es que la posición europea se justifica en Europa básicamente por el antecedente del antisemitismo, que no es extrapolable a otros países. ¿A qué me refiero? No que no haya antisemitismo en México, lo hay, pero no hubo un holocausto en México. Sí lo hubo en Alemania, en Polonia, en Hungría, en Rumanía, etc. Es muy difícil, en vista del contexto histórico, de los antecedentes históricos, invocar el equivalente de la primera enmienda norteamericana en Europa, decir, bueno, pues si hay una persona o un partido o un grupo en Alemania que quiere ser franca y abiertamente antisemita o nazi, e incluso llamando a la exterminación de los judíos, sí, pues eso debe prohibirse. Yo estoy de acuerdo. Creo que debe prohibirse en Alemania. Pero bajo ese mismo argumento, tú prohibirías en Estados Unidos manifestaciones del Ku Klux Klan. En efecto, porque creo que el tema racial en Estados Unidos, y en particular el tema de la población afroamericana y de la esclavitud, es un tema tan extremo, es un tema tan bárbaro, que en efecto esa herida debe a toda costa ser cicatrizada constantemente y permitir esas manifestaciones o ese discurso de odio a propósito de la población afroamericana negra. Sí. Yo creo que en efecto debe prohibirse. Los americanos piensan que no. Insisto, pienso que es un asunto de en dónde y a propósito de quién. Darte un ejemplo, un discurso de odio antichino en Japón, después de las barbaridades que hicieron los japoneses en China en los años 30 y 40, me hace mucho sentido, ¿sí? Pero, por ejemplo, un discurso antisemita en México, que lo hemos platicado tú y yo, Leo, muchas veces a propósito, sobre todo de cierto personaje odioso, repugnante, pues. Pues me encantaría no que lo prohibieran este personaje, sino que, bueno, lo enterraran bajo tierra. Pero, pues sí, pues, honestamente es lo que yo quisiera, pero entiendo que no se justifica la prohibición, creo yo, en México de este tipo de discurso. Lo entiendo porque no hay esa sensibilidad histórica, porque no hay ese grupo, por lo menos, no ha sido víctima del tipo de agresiones que los otros que mencionaron. Entonces, a ver, Ana Laura, lo que está diciendo Jorge es que el contexto histórico importa. El contexto siempre cuenta. Y además, lo que yo quiero decir es que, más allá de dónde está regulado o no, ha sido un tema que han revisado muchos tribunales constitucionales en el mundo. Sí. Y lo interesante... Fascinante, ¿no? Y no es el blanco y negro. Sí. O sea, el blanco y negro como que está fácil. El problema es los grises y las tonalidades de esos grises. Y eso es donde me parece
que el discurso de odio empieza a tener sus... O sea, callar a la gente, nada más por callarla, en una democracia es complicado, digamos, porque estamos teniendo una conversación pública, porque hay que deliberar, porque son ideas. ¿Cuándo alguien no debe de hablar? ¿Y por qué? Sí. Y donde más se han centrado es en las razones de incitar la violencia, incitar el odio, o sea, como del discurso pasar a acciones violentas, y jamás es un grupo terrorista, o sea, no es nada más un asunto de racismo, no. Está en su constitución. Está en su constitución. Sí. Y el terrorismo sí es una estrategia que carcome y que derrumba los cimientos de una democracia. O sea, justamente queremos vivir en sociedades de personas libres e iguales, que cooperemos, que tenemos un gobierno al servicio de la gente, que tiene rendición de cuentas y división de poder. Todo esto tiene que ver en el centro con la capacidad de tener como una convivencia civilizada y plural e incluyente. Y pues a mí me parece que el discurso de odio, justamente cuando merma esa base fundacional de la democracia, tienes que tener mucho cuidado de cómo callarlo, porque solamente callarlo a veces puede inclusive ser más explosivo, pero yo creo que tendríamos que entender cuál específico, en qué contexto, cuáles son las... Y es súper difícil judicialmente decir esto incita a la violencia o no. ¿Cuándo por ejemplo, realmente...? Yo veía a unos judíos quejarse por ver una manifestación de ahí en un campus universitario donde iban abiertamente gritando: maten a los judíos, kill the Jews, ¿no? Eso a mí ¿Es discurso de odio? A mí sí me parece discurso de odio. ¿Sí? A mí sí me y parece, eso debería estar prohibido. A mí eso me parece... O sea, ahí debería entrar la ¿Cómo policía. ¿Cómo lo prohíbes? Es difícil decir. ¿Y cómo lo prohíbes? Si es con multa, es con... O sea, ¿cómo prohíbes? No, bueno, o sea, no permites esa manifestación, ¿no? Que eso es lo que muchos están diciendo. No le permitan las autoridades universitarias salir a manifestarse. Eso es lo que están demandando. ¿A cualquiera o al que dice maten a los judíos? Porque hay otros que están diciendo otras cosas, ¿me entiendes? Sí, o sea, como que ese es lo complejo de qué están comunicando estos grupos, digamos. Héctor. Mira, me parece muy reveladora esta bifurcación, digamos, civilizatoria que hay en esta materia entre Estados Unidos y Europa. Y si entendí bien lo que dijo Jorge, la diferencia está en que en Europa el discurso de odio tuvo unas consecuencias reales. Sí, muertos, claro. Que no han existido en Estados Unidos, salvo en el discurso de odio racial en Estados Unidos. Sí. Entonces, en el discurso de odio racial en Estados Unidos, me parece, Jorge, no lo sé, que el criterio legal es mucho menos laxo, es mucho más exigente. Más o menos. El tema del discurso de odio es odio hacia qué, y en la incitación de qué, y en qué momento. Porque en frío, un par de idiotas gritando por el campus de Harvard, kill the Jews, pues son un par de idiotas que están diciendo una estupidez. Sí. En un momento de ardimiento, de emociones exaltadas, bueno, tiene consecuencias imprevisibles, horrendas a veces, como la de el loco que fue a apuñalar a un niño palestino. Eso es decir, la violencia. cuenta todo, cuenta el momento. Ahora, en principio a mí me parece que es muy difícil establecer que sí o que no. Creo que tiene toda razón Ana Laura. Caso por caso es más fácil. Totalmente. Es más fácil medir si una cosa está bien o está mal. Yo creo que una línea divisoria es aquella que legaliza discursos que a su vez justifican conductas de odio. Por ejemplo, legalizar un partido político cuyo propósito sea explícitamente acabar con los judíos. Sí. Por ejemplo, legalizar una organización terrorista como Hamas. Ahí me parece que está muy claro
que esas cosas no se pueden permitir. Y hay ciertos ámbitos institucionales que deben tener su propia regulación especial sobre eso. Es mucho más grave que se diga en una universidad "kill the Jews" a que se diga en cualquier calle de Nueva York, siendo la misma, porque la universidad está obligada a ser una institución, de tolerancia, un espacio de tolerancia que incluye el rechazo a la intolerancia. Entonces tiene que tener sus propias reglas para impedir esto. Es un terreno tan movedizo como lo estamos viendo en esta conversación. Ahora, yo quiero decir... Es clarísimo el discurso de odio que hay que rechazar. Me parece que caso por caso es muy claro. Y el que no lo vea muy claro, algo está y yo tratando de ocultar. Yo lo quise traer a la mesa porque no es nada más un tema que se provoque discusión en Europa, en Estados Unidos. Nosotros también estamos a veces frente a discursos de odio, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y yo quiero, Javier, reivindicar la posición estadounidense. A mí me gusta más el darle más espacio a la libertad de expresión, a estos espacios restrictivos. Digo, evidentemente me choca ver a estos idiotas cantando eso, sobre todo en la universidad a la que yo fui, en Columbia. ¿Por qué tú defiendes los espacios no restrictivos? Pues porque yo creo que si empiezas... A mí no me gusta la idea de un burócrata o de un juez diciendo esto sí se vale, esto no se vale. Pues ¿bajo qué criterios? Como tú dices, pues está difícil, ¿no? Además, en el calor del momento, pues ¿qué puedes decir, no? Lo interesante de la casuística es que debe ser consistente. O sea, tú tienes que decidir un caso y decir, ¿este es igual o no al otro? Por eso, pero una vez que alguien censura algo, está el famoso debate, Javier, tú lo conoces bien, de la pendiente resbaladiza, ¿no? O sea, si censuraste por acá, pues también tienes que censurar por acá, ¿verdad? Y acabas censurando todo, ¿no? Javier. Y la pendiente de resbaladiza existe para todo. Cualquier ley, cualquier principio que quieras defender. Entonces, creo que eso no es un buen argumento para esto en particular, porque es un argumento que aplica a cualquier ley. Varias cosas. No hay que inventar el hilo negro. Algo que claramente dice Waldron en su libro, escribió un libro sobre este tema, es que tenemos 70 años de historia legal de cómo regular esto en distintos países europeos. No todos lo regulan igual. Nada más. Cada país es distinto, pero no necesitamos ponernos a especular que cómo habría que hacer esto. Queda clarísimo cómo lo podrías hacer y tienes 50 ejemplos distintos. Pero se podría hacer en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que nació con muy metido en su ADN el tema de la libertad de expresión, Javier. Totalmente. Precisamente lo que es sumamente consciente de ello Waldron y cuidadoso, porque su argumento no es Estados Unidos tiene que cambiar. Sí. Él lo único que dice, este es un debate que vale la pena tener y que exista plena conciencia de por qué Estados Unidos es así, a diferencia de Europa, a nivel filosófico y no solamente histórico. Yo lo que diría en cuanto a su historia es lo que tú acabas de decir, Leo. Más que el hecho de que no hubo un holocausto, porque caray, la esclavitud que hubo en Estados Unidos y luego el racismo, yo diría estructural y muy explícito, incluso después de que acabó la esclavitud, uno pensaría que eso es más que suficiente para prohibir por lo menos ese discurso de odio en contra de la comunidad afroamericana. Sin embargo, como bien dices, Leo, Estados Unidos, por alguna razón histórica en parte, ha encumbrado el derecho a la libertad de expresión por arriba de cualquier otro derecho. Y ha sido defendido, bueno, de una manera impresionante en todos los sentidos. Lo único que propone Waldron es pues tengamos el debate y escuchemos los argumentos. Y lo interesante de este debate, Leo, es que es entre dos grandes liberales, es decir, no es entre liberales y otros. Sí, claro. Dworkin es un gran liberal y Waldron es un gran liberal. Sí. Y los dos tienen muy buenos argumentos y ambos lo reconocen, ¿no? Y no es que en Europa no sea un debate por más que existan leyes que regulen el discurso de odio. Es un debate constante y ese debate
constantemente lleva a revisiones, pequeñas revisiones, en los criterios, en los principios y cómo se aplica. Es decir, cuando tú dices yo no quiero que un juez decida, no lo decide la comunidad en general. Obviamente los jueces tienen un rol importante, pero es un proceso que se ha ido dando a lo largo de 70 años en función de contextos, como decía Héctor, de casos puntuales, y se va desarrollando precedentes, definiciones, entendimientos, etcétera. Y me imagino que eso va cambiando también en función de que cambia la realidad, la llegada de un mundo musulmán a Europa. Ahora el discurso de odio islamofóbico es un tema cuando no lo era hace 70 años, ¿no? Hace 70 años, efectivamente, el antisemitismo era el discurso de odio principal. Me quedé pensando, Jorge, en tu argumento. Bajo ese argumento, en México, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que habría que prohibir? ¿El tema del discurso de odio contra los pueblos originarios, contra los indígenas? ¿No? En su caso sería ese. Sí. Yo creo que de querer prohibir un discurso de odio sería sin duda contra los pueblos originarios o la gente de piel morena, etcétera, sí. En su caso. Hay una complicación ahí porque en el caso no de los pueblos originarios, pero de la gente de piel morena, pues es abrumadoramente mayoritaria en el país. Exacto. Entonces, pues no tienes propiamente tal una minoría. Un criterio de protección, como decía Javier, de dignidad, de seguridad. Ahora, hay otro elemento de la discusión, Leo, que está implícito, lo que hemos dicho, que es en dónde, no dónde geográficamente, sino institucionalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, volviendo, una universidad pública y un profesor al que se le paga con el dinero de los contribuyentes, pues en efecto uno puede plantearse el dilema de si él puede o ella debe tener el derecho de decir cualquier barbaridad que le pase por la cabeza. Como el que, creo que, no me acuerdo en qué universidad, uno que mandó a un estudiante judío a una esquina con su mochila y su laptop, o no me acuerdo muy bien. Digo, bueno, ¿ya ven ese dónde lo puse en la esquina? Bueno, eso es lo que Israel está haciendo con los palestinos. En una universidad pública donde a ese profesor le pagan con dinero de los contribuyentes, pues sí uno puede preguntarse si eso se vale. En una universidad privada donde el sueldo se lo pagan los papás ricos de los estudiantes que están ahorita pagando una colegiatura de $85,000 al año, usted diría, bueno, me cae gordo este comportamiento del profesor, pero veo difícil prohibírselo, y creo que sí hay una diferencia importante, y esta es válida no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de Europa donde ya hay universidades privadas, y bueno, desde luego en México, donde hay muchas universidades privadas. Por ejemplo, podríamos extender esta discusión a otras instituciones. Ana Laura. Yo no creo que nunca sea fácil, ¿eh? O sea, nunca creo que sea blanco y negro. Y yo creo eso es lo que lo más interesante... Me gusta lo que dice Javier, porque es cierto, o sea, hay mucha experiencia, pero realmente lo que estamos discutiendo es el conflicto de dos valores que son complicados. Por un lado, una democracia donde la deliberación y que todos tienen derecho a participar en ella es como un principio muy importante. Y del otro lado hay una parte que quiere exterminar a uno de los participantes. Sí. ¿Y cómo podemos balancear estos dos valores? Los dos son importantes, tanto que todos sean escuchados, como que nadie saque a otro. Salvaguardar, claro, la vida. ¿Y dónde te están sacando del debate y dónde eres parte de la discusión? A mí me parece que es súper interesante en términos argumentativos, filosóficos, racionales. Y me parece que es caso por caso. Y en el caso de Organización terrorista, por ejemplo, jamás en Estados Unidos. A mí me parece, en el caso de México, no solo los indígenas, el narco.
y la apología de la violencia que es el narco. ¿Eso es discurso de odio o no? Eso sería, claro. ¿Dónde consecuencias. ponemos el límite de lo que se puede gritar desde el narco? O sea, a mí me parece... Todo eso me parece... Porque además el narco es un grupo ilegal como jamás lo es, digamos, ¿no? Sí. Entonces, personas que están en la ilegalidad, ¿cómo pueden participar en el debate público y en el discurso? A mí creo que vale la pena como analizarlo casi. ¿Prohibir los narcocorridos? No, ¿prohibir qué? Por eso. Pero... Blanco y negro, no estoy segura. Solamente me gustaría como deliberar cuánto de todas las voces y escuchar a todos es lo que queremos proteger y cuánto de estos quieren sacar a determinadas personas del debate y eso no es válido, ¿no? Héctor. Hablando específicamente del discurso de odio y de discriminación, se me ocurre un criterio que no sabría ni remotamente cómo volver una ley, porque hay un libro americano que se llama Make No Law, a propósito justamente de este problema, después de debatirlo, decir, sobre esto no hagan ley, que se regule solo. Sí. Pero hay un criterio que me parece que en esta materia tiene sentido. A mayor autoridad, menos libertad debe tener alguien para cualquier cosa que se parezca a un discurso de odio o de discriminación. A mayor autoridad, menor libertad. Nosotros que estamos sentados aquí, deberíamos tener menos derecho a un discurso duro, de discriminación, de hiriente, ya no digo de odio, hiriente, contra cualquier persona que una persona normal en la calle que quiere insultar. ¿Te gusta? Me gusta. A ver, ¿a ustedes cómo ven, Javier, Jorge? O sea, hay distintos... Ahora, ¿cómo legislas eso? ¿Quién sabe? No se puede. Digo, porque eso significaría que el señor presidente de la República, que es el que tiene más autoridad, tendría que ser el más cuidadoso de no... No iba para allá, Leo. No, yo sé. No iba para allá. No, yo sé, pero lo pensé inevitablemente. Perdón, Héctor. Sí. Lo pensé inevitablemente. Perdón, Javier, tú querías decir algo. Sí, digo, desde el punto de vista americano no lo aceptarían ese criterio porque precisamente algunos de los que han sido acusados de usar un discurso de odio lo usan en un contexto, vamos a llamarlo político. De liderazgo. El ejemplo más claro en el caso de Estados Unidos es el Ku Klux Klan, que se manifiesta y al frente de la manifestación va el líder del Ku Klux Klan con un altavoz gritando cosas que claramente se pueden clasificar como un discurso de odio, ¿no? Entonces, precisamente el argumento gringo es que esa libertad de expresión es fundamental para el buen funcionamiento y legitimidad de una democracia. Al final hay un argumento sofisticado de por qué lo permite, ¿no? Y precisamente porque es una figura con autoridad, es decir, no es un loco que puede ser irrelevante, como hace rato decía Héctor, es precisamente su relevancia como persona, como líder del Ku Klux Klan. También es bueno ese argumento. Pero yo en lo personal no estoy tan del lado americano y estoy un poquito más del lado estadounidense. Europeo. Sí. Y dentro de los europeos hay importantes diferencias y matices, ¿no? Pero insisto, hay mucha experiencia y mucha legislación y la legislación es caso por caso. En ese sentido no tenemos un problema de encontrar los grises porque cada caso lo pintan de un color muy puntual y se debate y se discute, etcétera, etcétera, y se llega a una conclusión en ese caso. En cuanto a las universidades, lo que argumenta Waldron, Jorge, es que el discurso de odio es por naturaleza un discurso público. Quien lo use, sin importar quién le paga, es un discurso que está diseñado para tener un impacto en el ámbito de lo público, para convertir a un grupo minoritario vulnerable, puede ser no minoritario pero vulnerable, puede ser minoritario y vulnerable, pero es un discurso diseñado para impedir la plena participación de los miembros de ese grupo como iguales en una democracia liberal. Y esa es razón suficiente para prohibirlo. Si es un profesor de una universidad privada quien hace ese discurso público,
es culpable de violar, digamos, esa regla de discurso de odio. Otra vez, ese es el argumento de Waldron, pero reconozco que este es un debate y el propio Waldron por ahí empieza, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Jorge? No, simplemente que creo que sí hay una diferencia y agregaría, hay un problema adicional de libertad de expresión en las universidades, ahora ya no solo en Estados Unidos, también en Europa, Francia por lo menos, que es el caso que conozco, de una censura, no decir prohibición, censura de facto a través del llamado wokismo. Sí. Es decir, hay ciertas cosas que si las dices, como se suele expresar ahora, te cancelan. Y en efecto, esto te obliga a ser muy cuidadoso. Incluso alguien como yo tiene que ser muy cuidadoso. No me imagino a ti. No lo soy. Yo la verdad no me imagino a ti dando clases, la verdad. No, y dando clases tampoco. Por ningún motivo. Pero la verdad sí, y es un problema serio, porque lo que a uno le puede parecer un discurso perfectamente aceptable, a otro estudiante o colega, profesor, colega, no le parece aceptable. Y hay muchísimos casos de llamada cancelación por motivos que uno sí podría considerar como excesivos, como incluso excéntricos, pero que en los hechos equivalen a la prohibición, sobre todo si te corre por eso. Pues sí. Déjenme, tengo que hacer una pausa. Digo, yo sé que este es un tema fascinante. Me tengo que hacer una pausa y regresar con el tema del enfrentamiento entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial de la Federación. Regresamos.